Se incautó una computadora, un celular y material escrito sobre el Islam de fácil acceso. También un cuaderno donde escribía sobre su vida, pero no se encontraron referencias contra el judaísmo. Bonomi dijo que de acuerdo a la investigación, por ahora no hay vinculación con grupos terroristas. Las pericias practicadas por la policía científica sobre los equipos informáticos incautados no surgen vínculos de ninguna índole con otras personas, ni dentro ni fuera del país, como tampoco con grupos u organizaciones. Solamente hay imágenes de Peralta con armas blancas, como asimismo se descarta que existiera alguna lista de personas como próximas víctimas. Esto se dijo y esto no es así. Por otra parte, Bonomi dijo que a pedido del Comité Israelita se reforzó la seguridad en instituciones sociales y escuelas judías. Sergio Gorsi dijo que están conformes con lo actuado. Nosotros confiamos plenamente en lo que se iba a hacer y en lo que finalmente se hizo. Quiero aclararlo porque, en primer lugar, el asesino no estuvo ni un minuto libre, ni un minuto. O sea, más allá de que hubo un heroico acto de arresto ciudadano, eso no hubiese tenido un buen final si no hubiese aparecido casi de inmediato la policía de Paysandú. Entonces, por el lado de que agarren al que lo hizo, no hay nada para decir. Y después, si bien es independiente y no tiene nada que ver, entendemos que el fallo de la justicia, uno puede opinar como ciudadano, es absolutamente inobjetable y nosotros confiamos en lo que está haciendo y lo que siempre ha realizado el Ministerio del Interior en cuanto a investigar posibles conexiones o futuros hechos. Pero en esto lo que puede llegar a preocupar es que se vaya a generalizar, que yo no creo que se generalice una situación de esta, pero para que no se generalice se necesita una actitud fuerte de los ciudadanos y exhortamos a eso. Hubo un procedimiento en Salto donde se encontraron uniformes nazis y fotografías y llamados a una guerra. Esa investigación es anterior al hecho del otro día, ya estaba hecha antes y terminada la investigación se interviene, pero no es resultado de lo que pasó, sino que en la medida que se detectan situaciones complicadas, no necesariamente vinculadas a un atentado, sino a este tipo de cosas que pasó hoy, se investiga. Bien, destacando lo más importante que dice el Ministro del Interior. Se comprueba que no había ninguna lista, yo no sabía que se había manejado una lista, honestamente. Bueno, me alegro que se confirme que no hay ninguna lista, que no tiene ninguna conexión con organización alguna, ni adentro ni afuera del Uruguay. Y por otro lado, el caso de Salto. En este momento nos acompaña en vivo por teléfono Hugo Lemos, periodista de diario El Pueblo de Salto. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Saludos a todos ahí en el piso. Bien, no muchas estoy en el gracias. programa, pero supongo que están todos en el piso, porque estoy trabajando en otra cosa. Sí, sí, por además Así por... que salió grande. Te cuento, Hugo, en realidad justo nosotros ayer habíamos mencionado lo que publicaba una página de Facebook que tiene un título algo así como Chorros, UI, que de alguna manera, bueno, aporta o pretende aportar información. Y hacía rato esta página decía que venían denunciando el caso de este personaje que se presentaba con un perfil de Facebook que ustedes después, bueno, todos sabemos ya es falso, pero que venía posteando este tipo de cosas, ¿no? Claro. Nos enteramos ahora a través del ministro que efectivamente estaba siendo investigado este personaje. ¿Qué sabes de él? Bueno, realmente es algo que primero nos tomó por sorpresa, por una cuestión de que ese tipo de cosas muchas veces no se pueden tomar del todo en serio hasta que no hay una situación de estas características como la que ocurrió en Paysandú. Yo creo que eso movilizó, sensibilizó e hizo también que las autoridades tomaran cartas en el asunto. En el caso concretamente de la persona de Salto, que ahora en este momento incluso hay otras investigaciones derivadas de
las conexiones que tenía esta persona con esa página, donde lanzaba consignas nazis e incitaba a la violencia, y todo eso generaba apología del delito. En realidad muchas veces se toman como parte de ese mundo de las redes sociales que muchas veces genera cosas que no son del todo ciertas. Sin embargo... Bueno, ese no es algo a evaluar entre todos, justamente, ya no nos podemos reír tanto, ni No, claro, por supuesto, como... todo hay que tomarlo en serio. Ahora, yo creo que todas las cosas hay que tomarlas con cierta seriedad. Ahí nos dormimos y sobre un poco, todo cuando hay alguien que quiere lesionar a determinadas personas, a determinados colectivos sociales o a determinados grupos sociales. Yo creo que tenemos una mirada como que en las redes sociales todo vale. Por suerte, yo siempre digo, por suerte siempre están los periodistas, que son los que filtran las cosas y le dan al público lo que realmente importa, pero en este caso hay que tomar muy en serio. Yo creo que la situación que se vive en Paysandú activó que ahora se tomaran cartas en el asunto con este tipo de cosas y que a nivel institucional se tomaran en serio este tipo de situaciones. Yo creo que la sociedad en sí ya está en un estado de alerta que es bastante importante. Vuelvo a la pregunta, ¿qué se sabe o qué puede la prensa del Salto saber sobre el personaje detrás del perfil falso de Facebook hoy detenido? Bueno, la prensa del Salto lo que trata de averiguar es si esta persona que aparece con este perfil y diciendo estas manifestaciones que son totalmente repudiables, tiene realmente una organización o una conexión con otras personas que sean del medio y que estén vinculadas a hechos de violencia. Por el momento poco se sabe, hay un hermetismo muy grande en la investigación, pero además ¿se llevaron al por los padre vecinos también? de la zona, ¿Se llevaron al padre también? También por una cuestión de que el chiquilín vivía en la casa del padre y tenía cosas en la casa del padre. Creo y el padre no tenía tatuajes también. No, el padre es una persona... nazis. Bueno, eso es una versión. Yo le he comentado a uno de otros productores que es una versión que por ahora no se puede ni confirmar ni desmentir. Bien. Pero es una versión. ¿Era un menor la persona? No es menor, no es menor. Es un muchacho, unos 20 años aproximadamente. No es menor. Eso fue confirmado por las autoridades policiales. El tema es que, bueno, qué grado de seriedad tiene este tipo de cosas y qué grado de alarma nos pueden producir a nosotros socialmente. Salto es una sociedad, yo le contaba hoy a alguien de ahí, que es muy conservadora en muchos aspectos. También ha sido transgresora en cuanto, por ejemplo, aquí en el Carnaval de Salto, por ejemplo, los colectivos trans han tenido una participación activa, protagónica, pero aquí también, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una afinidad con la religión judía, pero que aquí no se muestran, no hay sinagogas, y eso habla mucho también de cómo cuidan su imagen y de cómo se cuidan también en sus costumbres. Aquí en Salto son más notorios, por ejemplo, los masones que los judíos. Entonces, no digo que sea por una cuestión de seguridad, pero en cierta medida denota que hay, no sé, cierto cuidado en algunas cosas. Y este tipo de situaciones generan una alarma aún más, que esperemos que no termine generando círculos cerrados dentro de una sociedad tan pequeña y tan unida como ha sido la de Salto siempre. Bien. ¿No hay nada más que nos puedas por el momento hay una investigación en curso en el juzgado penal de la calle Artigas, una investigación en curso. ¿Qué más allá, no? Que podamos, en la casa de estas personas, de este y esa joven persona, y su padre. El papá tiene un comercio, es una persona conocida, ¿sí? No ha despertado mucho asombro en la situación de Chiquilín. El caso del padre es algo que se está investigando, si estaba vinculado directamente o no. Ese Chiquilín lo que hacía era publicar este tipo de cosas a través de las redes sociales. Cabe la posibilidad que el padre se esté queriendo morir de la vergüenza también, ¿no? Puede de lo ser. Que estaba Bueno, es lo que se quiere determinar, si se está muriendo de vergüenza, si era parte activa del asunto. Claro. Muchos dicen que se debe estar muriendo de vergüenza, pero por el momento no hay nada concreto, por eso creo que tenemos que esperar un poco más que pasen los minutos. Lo que sí decía es que Salto ya no es ajeno a situaciones de bullying con personas que son de otras religiones, adolescentes que han optado por el judaísmo, y en algunos colegios privados de la ciudad haya habido casos de bullying. ¿Y se han tomado medidas en concreto o por ahora solo se mira desde lo alto? No, se mira desde lo alto. Por el momento no hay medidas en concreto ni un llamado a la paz ni a la tolerancia. Como que en la ciudad las cosas están pasando de largo y muchas veces están mirando de costado algo que puede llegar a ser un problema al corto plazo
Y ahí la prensa en Salto no puede ejercer su, digamos, tiene su presión para cierta incidencia lo que dice y poner el tema ante la opinión pública. Y es como el trabajo que haces tú ahí, pones el tema ante la opinión pública. El resto, bueno, ojalá que tomemos conciencia. ¿Y hay sospechas de posibles vinculaciones de este joven o están realmente en cero? Porque, a ver, en la página, en el perfil de este muchacho, tú veías que tenía gente que le contestaba, que le comentaba. Algunas adhesiones que uno no sabe si eso si son ciertas o si son realmente algunas adhesiones de gente que por ahí promovía estas actitudes hasta en una forma no tan seria, pero lamentablemente hay que tomárselo, con lo que pasó en Paysandú hay que tomárselo a todo muy en serio. Y bueno, acá la policía está como en ascuas por el momento, pero está empezando a reaccionar de que este tipo de cosas pueden ser posibles. Y de hecho lo eran y no se habían tomado en su justa medida. Perfecto. Tuvo que pasar una desgracia como la de Paysandú para que se activaran este tipo de situaciones aquí. Hugo Lemos, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¿Sabe? Nos acompaña ahora en este bloque Santiago Tricánico, que es investigador del tema justamente del nazismo. Acá tenemos el libro Los asesinos están aún entre nosotros. Y además trajo lo que se hablaba hace un ratito en el bloque anterior, creo que es un caso aislado en tanto es perpetuado por una persona. Pero a ver, nuestro propio invitado trajo, ¿no? El Observador. Investigan grupos neonazis por instigar a la violencia, ¿se acuerdan? Eran los hechos que vos citabas. O sea que es aislado entre comillas, ¿no? Tricánico, ¿cuál es tu reflexión sobre estos temas? Bueno, en primer lugar, puede ser aislado el episodio que sucede en Paysandú. Digo, podríamos decir que es una persona con cierta conflictiva mental y por eso está siendo evaluado por el Instituto Técnico Forense. Lo que no es aislado, son los episodios que los venimos siguiendo desde el año 1990, 1985, con el caso Paladino, hasta adelante. En la administración del exministro Stirling se afirma en un informe del director de inteligencia, Pereira Saldías, donde tienen ubicados a 500 neonazis en el Uruguay. Entonces, sí, está en el informe de la Dirección Nacional. Esos 500 neonazis ubicados. Sí. ¿En qué momento? 1900, en el gobierno, el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, más o menos 2001, 2002 por ahí. Entonces, estos 500 neonazis, antes, sí, pero bueno, estos 500 neonazis. Exacto, sí, perdón. No entiendo por qué fueron esos hechos. Y... Esos 500 neonazis ubicados. ¿Ubicados qué quiere decir? ¿Que se conoce nombre, apellido, dónde viven y qué hacen y que están vigilados? No, que fueron rastreados y fueron vigilados. ¿Vigilados? Sí, algunos procesados con prisión, ojo, porque sí cometieron atentados. Sí, hay personal vinculado a las Fuerzas Armadas, que fueron a un festival de rock y entraron con un bate de béisbol y dejaron a un chico parapléjico. Esa gente fue detenida. Digo. Ahora, lo que no podemos subestimar... ¿Y el rastro de los demás? De los demás incluidos en estos grupos, ubicados por las autoridades, pero que no llegaron a cometer ningún delito y que nunca fueron procesados por nada. No. ¿Alguien los sigue? Bueno, esa es la gran pregunta que yo me hago. Yo creo que Uruguay tiene una tendencia, las autoridades del Uruguay, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior, y lo digo con total, no con un dejo de malicia, lo digo diciendo que subestimamos estos episodios. Si yo veo un chico en Facebook con 3 esvásticas, una pistola, bueno, señores, pongamos un poquito de gana e investiguemos ese Facebook. Porque puede ser la punta del iceberg de algo. No digo que el chico sea el culpable de todo, pero investiguemos, no subestimemos los hechos. Que eso es lo que a mí me preocupa. Porque subestimando los hechos, dejamos a Paladino que una mañana agarrara una escopeta de caño recortado y limpiara a 3 personas, y uno fue uno de los hijos del gerente acá de Canal 12 que lo hirió. Su bandera estuvo años en la calle Barrio San Morín e Isla de Flores, la esvástica. Yo vivía a 3 cuadras de ahí, era periodista de La República, lo hablamos, el ministro de Interior era Manini Ríos. ¿Y qué tuvo que pasar? ¿Que llegara a mitad de año para que este hombre efectuara esos asesinatos en una mañana? Entonces, lo que yo voy, no a la alarma pública, pero digo, señores, a meterle un poco de ganas a este tema, a investigar. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de este chico de Salto, estaba bajo la mira. De hecho, la detención
que se hizo ayer, se pudo hacer, no porque se investigó en un día. Yo creo que algo de eso tiene, creo que delitos informáticos en ese tipo de cosas más o menos actúa. Yo quiero discutir esa hipótesis. Bueno, Pero, a ver, efectivamente. De hecho, si no, no se lo agarraba tan rápido a este otro chico. Y por otro lado, también creo que lo que sí coincido es que hay que estar alerta, pero no solamente a las redes, sino a un montón de otras cosas, ¿no? Porque puede no postearse en las redes y me parece, es hasta lo más probable es que si alguien está vinculado a alguna célula que tiene que ver con terrorismo o con este tipo de grupo, alguien lo habrá público, pero habrá muchas personas que lo hagan bajo cuerda justamente para no ser detectados. Entonces, me parece que más allá de la investigación en redes, también tiene que haber otro tipo de monitoreo para las personas que no lo expongan públicamente en este tipo de redes. De hecho, este tipo de grupos son células bien operativas. O sea, por lo general, cuando hay publicidad es porque hay algún zarpado que anda a la vuelta. Claro. Pero por lo general son células operativas. Pero mira lo que puede llegar a ser un zarpado. Bueno, no, pero por eso te digo, cuando sucedió, yo quiero volver a la experiencia personal, básicamente de 1998-99, fui uno de los que fui señalados y básicamente yo lo que hice fue pedir información en ese momento. Pedí información en Amnistía Internacional. No me animé a hacerlo en el Ministerio del Interior. En aquel momento el movimiento gay estábamos luchando para que el ministerio sacara del registro las listas de personas homosexuales que habían sido detenidas y no teníamos confianza todavía en aquel momento. Entonces yo prefería hacer la denuncia a un organismo internacional. Igualmente, el objetivo fue que me indicaron cómo operan este tipo de grupos y cuáles eran las precauciones que yo podía tener. Salir de la guía telefónica, bueno, se usaban las guías telefónicas en aquel tiempo. Mudarme cada un año y medio, no aparecer en el portero eléctrico, y así estuve más de 10 años mudándome de un lado para otro, año y medio, 2 años, siguiendo las indicaciones. Tenemos que hacer una pausa, me permiten, y ya venimos. Mañana